por el internet, pero vemos. Sí, lo de la pizarra no se ve según aquí, lo que dice, pero sí la voz, ¿verdad? Bien, hoy hablaremos de la insuficiencia renal como tal. Son muchas de las características que dan lugar a la insuficiencia renal, ¿verdad? Vamos a ver nuestro mapa mental. La función, bueno, ya la vimos, pero todas esas funciones que vimos o repasamos un poquito, pues pueden perderse debido a la falta de habilidad de desarrollar esas funciones metabólicas dentro o el mismo riñón, vamos, o son funciones metabólicas endocrinas, es decir, la producción de muchas de las hormonas que se regulan o que se están liberando para realizar ese balance, ¿no? Que hablamos en su momento, ¿no? En su funcionalidad. Y como tal la enfermedad, ¿no? Lo que hace que enferme al riñón son varios puntos, ¿sí? Puede ser por una, vamos a escribirlo, una sí, aquí está, hiperazoemia, hiperazoemia y la uremia como tal. Recordemos que tanto la cantidad de urea que se produce, que se debe producir en la orina por la catarsis que tiene dentro metabólica, pues está regulada por muchos de las sustancias que filtra, ¿no? Por decirlo así. ¿Sí? Entonces, una enfermedad como una insuficiencia renal de estas puede ser dada por cualquiera de estas dos, ¿sí? Hiperazoemia y la uremia. Ahora bien, vamos a ver qué es la hiperazoemia. Todos ellos conllevan un deterioro de la función, ¿sí? Como les decía. Todo elemento que se elimina, que se debería eliminar por el plasma, ¿sí? Pasa a la orina, o debería pasar a la orina. Pero cuando no, ahí es donde está el problema, ¿sí? Lo que hay que determinar es por qué no lo hace. Lo que vamos a ver, por lo general, es un aumento intravascular de los desechos de nitrógeno, como les mencionaba en un momento. Y esos son derivados del catabolismo o de la síntesis de muchas de las proteínas y de la creatinina que se va a producir a raíz de la síntesis de muchas de esas sustancias y de la urea. Y todo ello, pues se va a denominar hiperazoemia, ¿no? A veces no se debería utilizar como sinónimo de uremia, porque estamos viendo que se considera una normalidad bioquímica las dos, pero producción de origen diferente, ¿verdad? Uno excede y el otro baja, y cualquiera de esas reacciones sobre la urea, pues se manifiesta en una enfermedad como quiera, ¿sí? Lo que vamos a ver, por lo general, en un proceso clínico, como les digo, aquí lo revisamos, lo analizamos en la anamnesis, pues el individuo, por lo general, presenta o, eh, o nosotros lo reconocemos como primero, una insuficiencia cardíaca congestiva, si les recordamos la funcionalidad y la regulación que tiene metabólicamente el riñón y la relación que tiene con la presión, ¿verdad? Pues bien, si tenemos un problema de presión y eso conlleva a que haya más gasto cardíaco, pues seguramente tiene que estar bien el corazón para poder mantener esa presión, ¿no? Puede llegar a dar, a mantener la presión si no lo está, si no tiene ese problema, tarde o temprano el corazón puede llegar a sufrir una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?
Tal vez pueda llegar, si esto progresa, pues puede llegar a un choque o alguna región pueda estarse viendo con hemorragias. Pues, obviamente es una hemorragia por, em, este, por la misma presión inducida, ¿no? Sí, es sobre todo capilares, ¿verdad? Que se van reventando. Pueden verse en piel, pueden verse dentro de los órganos, pero pues bueno, el principal problema radicaría en el riñón, ¿sí? Bien, esa insuficiencia puede causar acumulaciones intravasculares de muchos desechos metabólicos, como ya les mencionaba, el ácido úrico, la urea misma, ¿sí? La creatinina que no se metabolizó, y alteraciones de esos iones, pues hay un desbalance en el calcio, en el fósforo, en el fosfato. Todos esos electrolitos les decía en un momento que había que tener cierto balance y si había pérdidas había que ser reemplazados porque aquí iban a ser, se iban a haber alteraciones de filtración hacia la orina, o sea, se iban a liberar porque no tenían un receptor para poderse mantener. Y el calcio es importante no solamente en el gasto cardíaco, ¿no? Como tal, o el calcio en el hueso, sino también mantener esa regularidad del corazón, ¿verdad? Ese movimiento de diástole y sístole del corazón. Al tener esto y al falta de calcio, seguramente vamos a encontrar una arritmia, ¿no? Muy probablemente, ¿no? Por lógica. Y eso debido a las deficiencias que tiene de hiperazodemia del riñón. Bien, todo ello, pues bueno, es necesario considerar que los animales no quiere decir que tengan un problema directo con la cantidad excesiva de urea, sino al contrario, ¿sí? No hay metabolismo para ello. De aquí, de estos dos, se derivan los progresos, es decir, el tiempo de estas insuficiencias. Algunas pueden ser agudas, algunas pueden ser crónicas, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito de las agudas. Estas se caracterizan por una presentación súbita ya sea de oliguria o anuria, ¿sí? Ya puede ser que haya gran cantidades de sensación o de emisión, o no, ¿verdad? Puede resultar que también tenga una limitación. Y esto porque en el espacio glomerular, ¿sí? Sobre todo en esta región intersticial, eh, comienza a haber una destrucción. Puede haber, en los dos casos, puede haber necrosis, ¿sí? No sé si ponerle otra vez necrosis de nuevo, porque en las dos puede generarse el resultado final, siempre es necrosis, ¿sí? Pero en el caso agudo, en el caso agudo es muy evidente, ¿sí? Y bueno, como les decía, en los dos pueden terminar con este tipo de lesión. Los dos son progresivas, una a mayor velocidad, pero no dejan de ser las dos peligrosas, ¿no? Hay una etapa de disminución en las dos de la capacidad renal. Debemos recordar que los órganos por lo general tienen una capacidad, como les mencioné en algún momento, en el pulmón, afectándose más de un 50 a un 60% del pulmón,
pierde, pierde esa funcionalidad, esa capacidad, ¿sí? Tendría que tener apoyo para poder respirar. Lo mismo acá con el riñón. Si estamos hablando de que está ese progreso de lesión cubre un 50% de esa capacidad, ya tendríamos problema de una insuficiencia renal. Ya estuvimos hablando de una insuficiencia. Y el máximo es el 50%. Pasando de ahí, difícilmente, con la velocidad que se necesita para recuperar todo el metabolismo que ya hemos hablado, tardaría un buen de tiempo. Entonces, a eso es lo que uno busca antes, cuando ya hay una insuficiencia, es lo que buscamos en una lesión, o buscamos más bien en el riñón, en el tejido, toda la parte afectada. Cuando está menos de ese porcentaje, la parte clínica, bueno, la literatura menciona que, pues bueno, puede funcionar y está bien, bueno, no bien el paciente tiene actividad, puede hacerlo. Lo que preocuparía era que si se tiene ya poco espacio para poder trabajar, el riñón tendría que cuidarse la dieta, ¿no? Para que no incurra en este tipo de progreso, ¿no? Que siga avanzando y buscar tal vez en la parte clínica, pues buscar previamente el proceso que causa toda la infección. Pero bueno, ese sería un poquito de la parte clínica, ¿no? Al momento, ¿alguna pregunta? Eso es cómo se vería, ¿no? Cómo nosotros lo notaríamos. Pero, ¿hay alguna duda al respecto? ¿Algún comentario? De mi parte, no, médico. Ok. Sí, esto, pues, además es un repaso de la parte clínica, ¿no? Por la parte donde aparentemente todavía le harían algún examen o estarían en conexión con las otras materias, ¿verdad? Como es en el caso de patología clínica, donde podrían ustedes ver ciertas características y bueno, tomar medidas al asunto, ¿no? Eso sería. Pero ya para cuando nosotros lo recibimos, ya las lesiones como tal son las que las vamos a platicar, ¿sí? Vamos a hacer el cuadrito porque de aquí ya vamos a pasar a las lesiones. Bien, entonces, de cualquiera de ellas, vamos a ver cómo está. Quería buscarles una imagen, a ver si se las puede instalar, pero se me va el internet. Bueno, se los platico y luego buscamos ese tipo de lesión, porque luego,
Bueno, de las lesiones, ya les platicaba, vamos a tener muchos de estas situaciones que pueden llevar a después de la insuficiencia, cuando ya está en este proceso, el último de lo que podemos encontrar es la necrosis, ¿sí? Pero podemos encontrar zonas de infarto, es decir, una, eh, es una necrosis, ¿verdad? Es una destrucción, al final de cuentas, del tejido, una zona de infarto, una región de infarto. Todo el caso es una pequeña porcióncita, ¿sí? Y eso se puede puede estar ubicado en cualquiera de las regiones que ya mencionamos del riñón, en la corteza o en la médula, ¿sí? Pueden ser pedacitos que se encuentren allí que va a influir, ¿sí? El infarto, las zonas o regiones de infarto son zonas de necrosis, ¿sí? Pero pueden verse nada más puntuales, ¿sí? En unas zonas muy, eh, muy pequeñitas, y eso es lo que le permite el resto trabajar, ¿no? Poder ir trabajando. Claro que de estos infartos puede ser que en el mismo tejido, o el origen de un infarto puede ser del mismo tejido que se quedó sin vascularización, ¿sí? Hay pérdida de la irrigación, o también puede haberse habido afectado por un trombo, ¿no? Trombos. Un trombo que pudo haber sido, debemos recordar que cualquiera de esos elementos, si recordamos un poco de patología general, los trombos están constituidos o pueden estar constituidos desde elementos de sangre, sanguíneos, ¿sí? Fibra, acumulación, porque hay diferentes tipos, ¿verdad? De origen, que puede ser de origen bacteriano, de origen simplemente de problemas de la coagulación, o algún tipo de organismo biológico que puede estar presente, no solamente la combinación de esto más bacterias y o fibrina. Y si hay de este proceso de fibrina, cualquiera de estos puede generar un trombo, ¿sí? Hasta parásitos, ¿no? Y estos pueden alojarse en ciertas regiones y pueden llegar a producir estos infartos y, por lo tanto, necrosis. También puede generarse en otras regiones, no solamente en el riñón. Y viendo las notas que estaba yo tomando, también otra de las causas, hablando de este tipo de circunstancias, bueno, pues están los problemas gastrointestinales. Uno de ellos, la estomatitis ulcerosa, que frecuentemente es necrótica en perros y gatos. También se caracteriza por tener un depósito mucoide de color rojo, ¿no? Color oscuro pardo, que esto también puede llevarse a realizar, puede viajar, vamos, todo esto de este contenido, y obviamente todo esto va a sangre, ¿no? Entonces, tarde o temprano va a impactar en la filtración en el riñón. Y eso hace que se aumente la cantidad de contenido que puedes, que, em, que puede ser distribuido, ¿no? Si ya hay un proceso de estomatitis, por ejemplo, ulcerosa, luego necrótica, pues todo eso va a filtrarlo, va a llegar al riñón. Y eso, pues bueno, puede llevar contenidos, tanto microtrombos, o pueden estacionarse directamente, se va completo, ¿sí?
y puede estacionarse no solamente en el pulmón, ¿no? Como hemos visto en el caso, sino que también hígado o riñón, ¿sí? Y bueno, pues el riñón es en el caso y podemos tener pericarditis que está asociada también a una nefritis, ¿sí? Dentro de esas lesiones lo podemos clasificar como externales, ¿sí? Y estos son causales de uremia. ¿Sí? Sería bueno un cuadro para hablar precisamente de la uremia. Pero bueno, les voy a anexar aquí algunos incrementos que puede tener o el mecanismo del daño que puede ocurrir en el riñón cuando tenemos otros problemas que pueden estar asociados. Un edema pulmonar puede aumentar la permeabilidad vascular, ¿no? Otro mecanismo que puede producir insuficiencia, pericarditis fibrinosa. Otro, estomatitis. Mucoarteritis. Trombos, como les decía, trombos auricular y aórtico. Y la mineralización de tejidos blandos. Bien, en el caso del edema pulmonar, como les decía, es un incremento de la permeabilidad. También en el pericarditis fibrinosa, cuando tienen estomatitis o gastritis, que puede ser o llegar a ser ulcerosa, ya con problemas de hemorragias o de necrosis, pues todos ellos van a producir amoníaco. Y esto, pues, no es muy bueno para la síntesis en el riñón, y eso hace que haya un daño endotelial, ¿sí? También en el caso de la mucoarteritis, ya vimos que un trombo cómo puede impactar. La anemia como tal, no la comenté, no la puse, pero la anemia también es un incremento de, más bien, es un problema con la cantidad de eritrocitos que se produce, ¿no? Porque no hay producción de eritrocitos. Y
Y otra, que en el caso de las deficiencias los problemas de metabolismo con calcio, pues está la mineralización del tejido. También puede ser de manera artificial, esta mineralización de manera artificial o metabólica, ¿sí? Hablando de infecciones o cuando en la dieta también tenemos problemas, cuando hay una exageración, ¿no?, en la dieta de estos minerales. Bien, ¿algún comentario al respecto? Voy a pasar a otros, son definiciones, pero ¿hay algún comentario sobre esto? Todos ellos van a producir una insuficiencia, pueden llegar a insuficiencia renal, ¿sí?, todos estos problemas. Ahora, si queremos clasificar el edema pulmonar de cirugía, todos estos pueden conectar aquí, si ustedes quieren, en su mapa, que ustedes ya saben que si han ido elaborando sus mapas, qué problemas producen edema pulmonar. ¿Alguien me puede decir? Aquí ustedes pueden ir clasificando. Ya vimos pericarditis, ya vimos problemas respiratorios, ya vimos algo de estomatitis, bueno, si lo fueron siguiendo, de enteritis o gastritis. Todos aquí ya las pueden ir ubicando. Vimos algo de los grandes vasos, ¿sí? Y ustedes pueden ir. Y vimos también de metabolismo, eso también lo hemos estado platicando. Entonces todos ellos, vean, pueden llegar a producir una insuficiencia cardíaca, ¿no? Perdón, una insuficiencia renal. Y hablando de edema pulmonar, ¿qué lo puede producir? Una edematización o edema pulmonar. Recuerden que la edematización viene generado por un proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿Qué problemas son más comunes para producir un edema pulmonar? Si quieren mencionar el agente etiológico, está bien. Si quieren mencionar la enfermedad, está bien. ¿Qué produce edema pulmonar? ¿Alguien me lo puede comentar? Pueden ver sus apuntes, pueden ver sus notas. Si bajaron el trigo, ahí está. ¿Sí? ¿Qué Por produce exceso de el líquido edema en los pulmonar? pulmones. Hay el líquido en el pulmón, ajá, así es, ese es el Eso. edema, está edematizado, ¿no? ¿Cuál es la causa de un edema pulmonar? Podría ser neumonía. Sí, la neumonía como tal, sí, recordemos que hay varios tipos, pues está la supurativa, la proliferativa, ¿verdad?, la fibrinosa, todas ellas, muy bien, son lo que pueden causar una edematización, ¿verdad? Vamos a poner neumonía de manera general y ya ustedes pueden colocar cualquiera de las otras, ¿sí? Cualquiera de estas que mencioné pueden generar edematización, ¿verdad? Supurativa, proliferativa y fibrinosa, ¿sí? Un ejemplo de pericarditis, creo que hice muy grande así. Y de pericarditis, ¿qué puede causarlo? Una pericarditis fibrinosa, lo vimos muchas veces, ¿sí? La pericarditis fibrinosa causado por... Si recuerdan un ejemplo característico. Profesor, Sí, ¿podría ser también la pericarditis por tuberculosis, normalmente vista en sí, bovinos? claro que sí, claro, sí. Sí, de hecho sí. No está en la literatura como tal, en el libro de trigo no lo anexaron, pero sí, sí puede producirlo, claro.
La pericarditis, hablando de cualquiera de las pericarditis, lleva a una insuficiencia renal. Puede llegar a una insuficiencia renal. Aquí el ejemplo es la más común y la que es muy agresiva y no sé, es la que sería en su parte aguda, ¿sí? Lo que afectaría al riñón. Por eso lo puse en agudo y crónico por la velocidad que tiene, ¿no? Todos los dos van a llegar a una necrosis, pero la velocidad con que se afecta es porque en alguna otra región o en otro órgano tiene algún problema. No lo vemos con la tuberculosis instantáneo, sería una insuficiencia crónica, ¿verdad? Insuficiencia renal crónica por el tiempo que la tuberculosis persiste en el individuo. Pero sí puede ser, sí puede llegar a tener un problema que influya, ¿no? Hasta el riñón. Pero en el caso de la pericarditis fibrinosa es muy rápida, ¿sí? Es un caso agudo y y por lo general lo vemos, no sé si se recordarán cuando vimos los rumiantes, ¿sí? Eh, por lo general el rumiante lo va a matar el problema de neumonía, ¿no? O la pericarditis como tal. Pero en problemas de retículo, se los pongo por si, retículo, pericarditis, ¿ya recuerdan? Pericarditis traumática. Si lo recuerdan ya, la reticulopericarditis traumática es una pericarditis fibrinosa, ¿sí? ¿Y dónde se originó? Pues en el retículo, ¿verdad? Bueno, pues también esto es un proceso agudo y también puede generar una insuficiencia renal, ¿sí? Otro ejemplo de gastritis o de enteritis, ¿cuáles producirían este, gastritis o ulcerosa? No la acentúo ulcerosa. ¿Lo recuerdan? Pues así como tal, ¿no? La gastritis ulcerosa o una hemorrágica. ¿Qué produce una gastritis hemorrágica? ¿Recordarán? Una enteritis hemorrágica. ¿Qué lo produce? Lo mencionamos bien rápido, las enteritis, ¿no? Y hasta creo que le mencioné algunas imágenes de algunos agentes etiológicos que causan hemorragias y se ve muy evidente, ¿no? Pueden ser virus o bacterias. ¿Alguien recuerda alguna? O de estomatitis, alguien que haya leído por ahí cuáles son las que causan estomatitis ulcerosa o necrótica. Ahí podía serlo algún coronavirus en cerdo, ¿no? Sí, muy bien, así es. Los También la coronavirus, salmonelosis, ¿verdad, profe? sí, claro que sí. Coronavirus. Claro que hablando del cerdo es muy común. Sí, me decía también salmonelosis. Produce, no tanto las hemorragias, pero sí producen enteritis, ¿sí? Y produce enteritis necrótica o ulcerosa en todo caso, ¿sí? Gastritis también. ¿Cuál otro se les ocurre? Es muy común, ¿no? El que más común. Hablando de los Streptococcus Streptococcus, sí, cómo no, está bien. Ujú. Bueno, pues ahí está, ya están recordando. parvovirus. Parvovirus, miren, muy bien. Muy bien, parvovirus, vamos a poner parvovirus, es el virus parvovirus, ¿no? Parvovirus, etcétera. E. coli, etcétera. Clostridium. Todos ellos en sus diferentes procesos
pueden llegar a causar, si lo dejan, ¿verdad?, sigan avanzando, pueden llegar a producir un cambio de la transformación de la urea, ¿sí? No dejan liberar una gran cantidad de urea y eso hace que el riñón no progrese, no se mantenga metabólicamente hablando bien y pueda tener insuficiencia, ¿sí? De trombos ya hablamos de algunos procesos parasitarios, ¿sí? También pueden ser algunos parásitos que se alojen, ¿sí?, y que puedan viajar a través del torrente sanguíneo, pero procesos infecciosos previamente vistos de lo anterior, ¿sí?, una complicación de lo anterior, puede también, como son los clostridios, como son los estafilococcus, ¿verdad?, todos ellos, pueden generarse problemas bueno, vasculares, vamos, se me fue la palabra, problemas vasculares. Y esos problemas vasculares, bueno, también se pueden traducir, no sé si pone esta flechita para acá, también es combinación no es muy adecuada esta combinación de bacterias y de virus, también pueden generar este tipo de cosas, ¿no? No quiere la flechita, no pongo una nueva. Y la mineralización de tejidos. ¿Cómo se mineralizaría un tejido? ¿Cuál sería uno de los procesos? Hablando de tejido blando, pues todos ellos que están en el intestino, ¿no?, abdominal, ¿no?, casi todos son blandos, blanditos. ¿Cómo se mineralizaría? ¿O por qué se mineraliza un tejido blando? ¿O por qué se imagina, no? ¿Cuál sería una de las causas? De esto no lo han escuchado en algunas otras materias, cuando hay una liberación de algunos fosfatos. ¿No lo han escuchado en nutrición? ¿No han llevado nutrición? ¿O no llevan? ¿O todavía no llevan? Sí, médico, cuando se empiezan los fosfatos a liberar y empiezan a acumularse, entre Ajá. más se acumulen, va a haber una cristalización en los tejidos, también puede formarse en los riñones, Ande, pues, bueno. un exceso de La mineralización. liberación de fosfato. Muy bien, pues eso es más que nada. Eso es lo que en esa mineralización por la liberación de fosfatos que no metaboliza el riñón, no lo hace, pero el tejido lo progresa, ¿sí?, se acumula y ya puede ser que se acumule en, el, en las regiones pilóricas, en la región del cardias, ¿sí?, se endurece, de hecho, el tejido y ahí es donde se puede acumular. Lo mismo ocurre en el riñón, se va a acumular por este efecto, ¿no?, de los fosfatos. Por eso lo pongo así, ¿no?, es por los fosfatos, porque ya es una cuestión metabólica, también dada por dieta o por la incapacidad de la liberación de esos fosfatos en transformarlos en, en radicales, ¿sí?, para que sean absorbidos para que sean absorbidos y contactados con el calcio. Es decir, es el primer precursor para que el calcio se mantenga en hueso. Si no está ahí, se va a liberar en alguna región y se va a impactar en lo que más se solicite, que es sulfato de calcio,
para disminuir el ácido clorhídrico. Entonces ahí se va a acumular. ¿Sí? Es por ello. Bueno, pues esas serían sus incapacidades que tendría el riñón cuando hay está progresando otro tipo de problema, ¿no? Y eso va a dar lugar a la insuficiencia renal.